Intuición y propósito. Buscar el propósito de la vida es una de las preguntas más antiguas del alma humana. Todos, en algún momento, nos detenemos a preguntar: ¿para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene lo que vivo? ¿Hay algo más allá de lo cotidiano? Y esas preguntas no surgen de la mente, surgen de un lugar mucho más profundo, surgen del alma. Y es allí donde la intuición se convierte en guía, en puente, en camino. La intuición y el propósito están unidos por una corriente invisible. La intuición es el lenguaje que utiliza el propósito para hablarte, no con explicaciones, no con fórmulas, sino con dirección, con una vibración clara, aunque no siempre lógica. El alma no habla en palabras, habla en sensaciones, en señales, en una certeza interior que, aunque no se puede justificar, es imposible de ignorar. Cuando te alejas de tu propósito, lo sientes. Algo dentro de ti se apaga, pierdes energía, te cuesta levantarte, lo que antes tenía sentido deja de tenerlo, lo que antes te motivaba hoy te cansa, y aunque desde afuera todo parezca en orden, adentro hay un vacío. Esa sensación no es debilidad, es un mensaje. Es tu alma hablándote a través del cuerpo, del humor, de la energía, diciéndote: este ya no es el camino. Y también cuando te acercas a tu propósito lo sientes, aunque no ganes más dinero, aunque no tengas reconocimiento, aunque nadie lo entienda. Algo dentro de ti vibra, se activa, fluye, se ordena. Esa sensación es real y es lo que llamamos alineación. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Cómo distinguir entre una intuición verdadera y un deseo pasajero? ¿Cómo saber que no estoy confundiendo mi propósito con una necesidad del ego? La respuesta está en la profundidad de la sensación. Cuando sigues una intuición verdadera, no hay ansiedad, hay dirección. Tal vez haya incertidumbre, pero no confusión. Sientes miedo, sí, porque estás saliendo de lo conocido, pero también sientes fuerza, sientes vida. El cuerpo se abre, no se cierra. Hay una expansión sutil y una claridad silenciosa. La intuición no te lleva hacia el capricho, te lleva hacia lo esencial. A veces te pide esperar, a veces soltar, a veces arriesgar, pero nunca desde el caos, siempre desde la coherencia interior. Y esa coherencia es la clave del propósito. No se trata de hacer algo importante, se trata de vivir con fidelidad a ti mismo, de habitar lo que eres con verdad, de no traicionarte, porque cuando vives desde esa verdad, todo lo que haces, por pequeño que parezca, se llena de sentido. Muchas personas buscan su propósito en cosas externas, una carrera, un título, una misión, pero el propósito no está en lo que haces, está en cómo lo haces, desde dónde lo haces y con qué energía lo sostienes. Hay personas cumpliendo su propósito lavando platos con presencia y hay otras completamente desconectadas en cargos de poder. La diferencia no está en la forma, está en la alineación interna. ¿Estás presente? ¿Estás siendo tú? ¿Estás respondiendo a tu verdad o a la expectativa de los demás? La intuición es tu termómetro. Cada vez que haces algo alineado con tu propósito, sientes paz, expansión, una energía que fluye con naturalidad, y cada vez que haces algo que no está alineado, sientes peso, rigidez, resistencia. En realidad no siempre es fácil escucharlo, porque la mente crea argumentos, el miedo justifica, el ego exige,
pero la intuición permanece ahí esperando. No compite, no discute, solo te muestra una y otra vez hacia dónde ir. Y muchas veces ese camino no tiene garantías, no es inmediato, no es popular, puede que tengas que caminar solo por un tiempo, puede que debas romper con lo que conocías, puede que debas soltar una identidad, pero lo que viene a cambio es inmenso, es una libertad, es la verdad y es la dirección. A veces el propósito no es lo que esperabas, no es lo que soñabas, es algo mucho más profundo, es lo que tu alma eligió para expandirse y por eso no siempre es cómodo, pero siempre es correcto. Seguir tu propósito no significa evitar el dolor, significa caminar con sentido, incluso en medio del caos, incluso en la incertidumbre, porque sabes que estás siendo fiel a ti mismo y esa fidelidad vale más que cualquier aprobación externa. Entonces, ¿cómo se activa esta brújula? ¿Cómo se fortalece esta conexión? Primero, observando cuando pierdes el rumbo. ¿Qué decisiones te desconectan? ¿Qué hábitos te apagan? ¿Qué relaciones te alejan de tu esencia? No para culparte, sino para limpiar el terreno, porque el propósito no nace en un campo contaminado, nace donde hay honestidad. Segundo, preguntándote con frecuencia, ¿esto que estoy haciendo me representa? ¿Estoy siendo auténtico aquí? ¿Estoy viviendo en coherencia o solo en función de expectativas? Tercero, siguiendo tu entusiasmo. No el entusiasmo eufórico, sino ese interés profundo, constante, que vuelve una y otra vez, eso que harías aunque nadie te pague, eso que te energiza solo con pensarlo, eso que te conecta con algo más grande. El cuarto es cuando te permites fallar, porque el propósito no es un destino, es una práctica, es un camino, y en ese camino te vas afinando, te vas conociendo, te vas transformando. Y quinto, aprendiendo a confiar, incluso cuando no entiendas, incluso cuando no veas el resultado inmediato, confiar en esa voz interna que ya ha visto lo que tú aún no comprendes. Porque la intuición ve más allá, no está limitada al tiempo ni a la lógica, está conectada con el campo mayor de tu existencia. Cada vez que tú eliges actuar desde esa voz, aunque no tengas certeza, estás diciéndole a tu alma, confío en ti. Y eso activa una fuerza que nada externo puede darte. Recuerda, no necesitas tenerlo todo claro para comenzar. Solo necesitas escuchar, dar el primer paso y seguir caminando con presencia. El propósito no se encuentra, se vive, se encarna, se recuerda a través de cada decisión, a través de cada acto, cada gesto en el que decides ser tú mismo, sin máscaras, sin disfraces, sin permiso ajeno. Y si hoy sientes que te has alejado de eso, no te juzgues, solo vuelve, cierra los ojos, respira y pregúntate, ¿qué me está diciendo mi alma ahora? ¿Hacia dónde me está guiando mi intuición? Tal vez no escuches una respuesta clara de inmediato, pero si te mantienes presente, llegará. Porque tu propósito no es algo que tengas que crear, es algo que ya vive en ti, y tu intuición es el faro que lo alumbra. Recuerda que toda alma encarnada en este mundo lleva dentro de sí un propósito, no un destino rígido ni una meta externa, sino una dirección interna, un sentido profundo que da coherencia y belleza a la experiencia de estar vivos. Ese propósito no es algo que se crea desde la mente, ni se copia de otros, ni se elige por conveniencia. Es algo que se descubre,
algo que ya está inscrito en nuestra esencia, esperando ser recordado. Pero para poder recordarlo necesitamos escuchar, no con los oídos físicos, sino con el oído sutil del alma. Y es ahí donde entra la intuición. La intuición es el puente invisible que une nuestra vida cotidiana con el propósito más elevado. Es la forma en que el alma nos habla cuando la mente calla. Es la brújula silenciosa que, aún sin darnos todas las respuestas, nos enseña la dirección del destino. Muchas veces buscamos nuestro propósito como si estuviera fuera de nosotros. Pensamos que es algo que debemos encontrar allá afuera, en una vocación, en una actividad, en un rol. Pero el propósito no es una función, es una frecuencia. No es una tarea, es una vibración interior. Y la única forma de reconocerlo es conectándonos con la intuición, porque solo ella puede revelar lo que no se ve con los ojos ni se formula con palabras. La intuición no nos dice cuál será el resultado de nuestros pasos, pero nos muestra cuál es el próximo. No nos ofrece garantías, pero nos da la dirección. El propósito se construye paso a paso, cuando vamos siguiendo esas señales internas que muchas veces desafiamos, que otras veces ignoramos, pero que siempre regresan. Porque el propósito no se impone, pero persiste, y la intuición es su mensajera fiel. Vivir sin escuchar la intuición es como caminar con los ojos vendados en medio de una neblina espesa. Uno puede avanzar, puede hacer cosas, puede lograr metas, pero no siente dirección, no siente alineación. En cambio, cuando seguimos la intuición, aunque no sepamos a dónde nos lleva, sentimos algo dentro que se ordena. El propósito no siempre se entiende, pero siempre se siente, y se siente como un sí interno, como una paz sin motivo, como una claridad que no viene de la lógica. La intuición no habla el lenguaje de la urgencia ni del miedo, habla el lenguaje de la certeza serena. Por eso, cuando se alinea con el propósito, todo empieza a tener sentido, incluso aquello que antes parecía confuso. Es como si las piezas del alma comenzaran a encajar, como si los movimientos de la vida dejaran de ser caóticos y comenzaran a formar una danza secreta. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque tú te vuelves coherente. Muchos buscan el propósito desde la exigencia mental. Quieren saber para qué han venido, como si fuera una meta concreta, definida, sin matices. Pero el propósito no es un punto fijo, es un movimiento, es una forma de ser, de mirar, de estar presente. A veces se expresa en una obra, en una palabra, en una acción concreta. Otras veces simplemente en una manera de acompañar, de observar, de sostener la vida con conciencia. Y la intuición es la que te muestra cuándo y cómo manifestarlo. Es por eso que muchas personas, aún teniendo talentos, aún siendo exitosas, sienten un vacío interior, porque han hecho lo que se esperaba de ellas, lo que era lógico, lo que era correcto, pero han olvidado lo esencial, lo que verdaderamente los llama. Ese llamado no es otra cosa que el eco del propósito, y la única forma de oírlo es cultivando la escucha interior. La intuición te guía de forma sutil, te muestra qué decisiones no resuenan contigo, aunque todos digan que son las correctas. Te hace sentir incomodidad en situaciones que no honran tu verdad. Te empuja suavemente hacia caminos que tu mente aún no comprende, pero tu alma sí. Es como una corriente que te lleva hacia donde debes estar, aunque te resistas, porque el propósito no se fuerza, se revela, y la intuición es quien abre la puerta.
Hay momentos en los que sentimos que estamos perdidos, que no sabemos para qué estamos aquí, que nuestras acciones no tienen sentido y sin embargo, algo en nosotros sigue respirando con la esperanza de encontrar dirección. En estos momentos, lo que se nos pide no es encontrar respuestas inmediatas, sino detenernos, respirar y escuchar. Porque el alma no grita, el alma susurra, y si no estamos en silencio, no podremos oírla. Cuando aprendemos a seguir la intuición, el propósito se vuelve un camino que se despliega con cada paso. No necesitamos tener todo claro, solo necesitamos estar atentos. La vida comienza a hablarnos a través de sincronicidades, de señales, de encuentros inesperados, y entonces entendemos que el propósito no está al final del camino, sino en cada instante vivido con presencia, con autenticidad, con coraje. La intuición afina nuestra sensibilidad para reconocer lo que nos da la vida. Nos muestra cuándo estamos repitiendo patrones, cuándo estamos eligiendo desde el miedo y cuándo nos estamos traicionando. Nos devuelve a la verdad, y la verdad, aunque duela, siempre nos alinea. Cuando actuamos desde la intuición, dejamos de perseguir metas impuestas y comenzamos a caminar con un ritmo más profundo, más lento quizás, pero infinitamente más real. Vivir con propósito no significa tener todo resuelto. Significa estar disponibles para aquello que nos llama desde dentro. Significa confiar en la sabiduría que nos habita. Significa permitir que el alma tome el timón, aunque el ego tenga miedo. Significa dejar que la vida se convierta en una expresión sagrada de lo que somos. Y todo esto comienza con un gesto simple, pero revolucionario: escuchar. No al ruido externo, no a las exigencias de la mente, sino al susurro que viene desde el fondo de ti mismo, ese que te dice es por aquí. Aunque no lo entiendas, aunque nadie lo apruebe, aunque no puedas justificarlo, si lo sientes con claridad es porque el alma te está llamando. La intuición y el propósito no pueden separarse. La una es el camino, la otra es la dirección. Una es la guía, la otra es el motivo. La una te muestra el paso, la otra te da sentido. Y juntas forman el arte mayor de la vida: vivir con conciencia, desde el alma, en coherencia con el todo. Volver a ella es volver al origen, es despertar, es recordar, porque en realidad nunca estuviste perdido, solo habías dejado de escuchar. Nos encontraremos en el próximo episodio, donde profundizaremos en cómo tomar decisiones concretas guiadas por esa voz interior. Cómo distinguir entre impulso, miedo y sabiduría. Y cómo actuar con claridad en la vida cotidiana desde la intuición consciente. Hasta entonces, sigue prestando atención, porque tu alma habla y tu propósito escucha.